Hola, buenas tardes. Estamos con la señora Estela. Ella nos va a platicar acerca de su educación. Vamos a comenzar con haciéndole preguntas sobre su nombre, cuántos años tiene y así vamos a ir conociendo más acerca de la educación que ella llevó cuando era pequeña. ¿Cuál es su nombre completo? Mi nombre completo es Estela Silva, ¿Cuántos años tiene? 70, ¿Hasta qué año de escuela estudió? hasta el sexto de primaria, ¿En qué escuela estudió? en la Escuela Niños Héroes, ¿En la escuela Niños Héroes, la que está por la Alameda? por, sobre Juárez, sobre Juárez. Ah, sobre Juárez, ok. ¿Qué le gustaba de su escuela? Cuando era pequeña, ¿sí le gustaba ir? Sí, me gustaba. ¿Por qué? ¿Qué le gustaba de la Me escuela? gustaba el deporte, ¿Cómo era su maestro de deportes? ¿Por qué le gustaba? me gustaba el maestro. Ajá, sí, ¿qué le gustaba de su clase? De mi clase me gustaba el boli. En ese tiempo se jugaba mucho boli, básquet no. Y me gustaba mucho por las competencias que se llevaban a cabo en varias escuelas. Ah, ¿ya les hacían competencias en las Competencias, escuelas? sí, salía uno fuera, a Ah, Irapuato, aquí cerca, ah. pero sí. ¿Y qué más le gustaba de su escuela? ¿Su maestra? ¿O qué? Era una escuela muy amplia, muy grande, muy extensa. Ujú. Había canchas de boli, Ah, y, había muchos árboles, un foro grande en medio, donde se hacían los bailables y todo. ¿Y había comedor en ese entonces? No, no había comedor. ¿No les daban desayunos ni Desayunos, el IPI, en esos años se llamaba el IPI. se llamaba Lipi? El IPI. ¿Y qué les daban de De desayuno? desayuno daban plátano, leche de sabor fresa, vainilla, chocolate, torta. Ah, sí, era almuerzo. El baño era diario, que iba uno a la escuela, ahí mismo había donde se bañaba uno. ¿En la escuela había baños, Diario, regaderas? no, en el desayuno escolar, Ah, el ok. desayuno, Ujú. se llamaban desayunos escolares, y ahí nos daban el desayuno en una aula grande. Y aparte, antes de entrar a desayunar, tenía uno que bañarse. Ahí en la Ahí escuela. mismo, no, en el desayuno. Ah, en el ajá. Desayuno había áreas para bañarse de hombres y de mujeres. Sí, me bañaba uno a las 7, 6, a bañarse y luego ir a desayunar. Y ahí estaba cerca la escuela. Ah, ok. ¿Y algo que no le gustaba de la escuela? No, a mí me gustó todo, todo porque hacía, ¿cómo se llamaba esto? Para coser, tejer, Como talleres. como talleres, había talleres de costura, de, ¿cómo se llama ese? Cuadrillé. Ajá, sí. ¿Sí? Se hacían colchas, se hacían almohadones, se hacían manteles, ¿Y se quién les hacían enseñaba? tapetes, los maestros nos enseñaban. ¿Cómo era su maestra de la primaria? ¿Recuerda alguna maestra en especial? Mm, a todas las que tuve en los 6 años. ¿Tenían algo que recuerde como así mucho, Eh, mucho? Tenían, ¿cómo te diré? Para enseñar eran muy estrictas, exigían mucho estudio. Y en disciplina, cuando alguien era En indisciplinado, disciplina ¿qué tuve un hacían? maestro que ese sí nos pegaba cuando hacíamos algo malo, que no entendíamos, que entraba un maestro y empezaba uno a gritar y a hacer ruido y él no le parecía. Y entrando, yéndose el maestro, y entrando era el reglazo, ¿Les pegaba con una regla con o una qué? regla, con la regla, con la que ponía en el pizarrón los renglones, ¿Con el metro? con el metro, exactamente, con el metro. Y por ejemplo, cuando no hacían tarea, ¿qué les hacían? Nos castigaban, ¿Cuáles eran los los castigos? castigos nos dejaban paradas, no Ujú. salíamos al recreo, Todo el recreo castigados. sí. ¿Y a los hombres era verdad que los castigaban más feo? ¿O era igual? Uno los ponían hincados, ¿Hincados hincados al o la... frente y Ajá. luego les jalaban las orejitas. Ujú. Fueron los castigos más fuertes que Más fuertes, tuve. ajá. ¿Mandaban a hablar a los papás o Sí, sí los mandaban a llamar. Y para... los papás eran muy estrictos.
Los papás ahí Apoyaban. enfrente del grupo nos llamaban la atención, tanto el padre como el maestro. Y ahí, si querían, nos daban nuestro castiguito cada quien, Y por nos ejemplo, reprendían. si no, si las tareas, ¿qué les dejaban de tarea De anterior? tarea, pues ya había libros de texto, Ah, ya había estaban libros, sus decía libros, libros ajá. de texto. ¿Se los regalaban? Ay, Eran regalados igual, hasta ahorita. y de ahí les dejaban sus De tareas ahí y... nos dejaban nuestras tareas. ¿Considera que pudo mejorar algo de la escuela? ¿Qué le hubiera gustado encontrar en su escuela cuando era niña? Pues yo ahí tuve todo, todo. Buena Que educación, buena disciplina, buena atención por parte de maestros de física, pues había todo. Eso sí, el gobierno daba todo. desde comida... Comida. El desayuno era a las 7:30, antes de las 8. ¿Y era variado o les daban siempre lo Era mismo? variado, Sí, siempre sí, les daban... sí. ¿Qué era lo que más Y les daban? por ejemplo, en Navidad o cuando hacía frío nos daban suéteres. Ah, les daban... Nos daban Y eso era suéteres por parte del por gobierno. parte del gobierno. ¿Y era Fue parejo en a el, todos? ¿O... sí, hombres y mujeres. Fue en el periodo de López Mateos. Él fue el que nos dio todo. O sea, sí se acuerda qué presidente implementó lo de los... des- Fue López Mateos, su periodo de él, de Mm, López Mateos. ¿Y la ropa que les Adolfo daban López era para Mateos. todos los niños o nada más los de recursos? Nada más nos daban puros suéteres. Ujú, Suéteres. Uniformes no. Era puro suéter. Hombre y mujer. Azul marino, rojo, según fuera el uniforme. ujú, Eso nos los daban cada año, nada más cuando empezaba ujú. la, la, Temporada la de... temporada de frío. ¿Por qué considera que ya no pudo continuar con sus estudios? Porque en ese tiempo no había secundaria ni prepa, nomás había carreras comerciales. No estudió ninguna carrera. Sí, yo estudié secretaria ejecutiva en aquellos años. ¿Y en dónde se estudió? Estudié en el Instituto Amsterdam, un instituto que estaba aquí por el Boulevard. Y ya luego ya no pude, me salí y Ujú, luego terminé en otra academia, que ujú, era lo mismo, las mismas materias. Ella se llamaba María de Jesús y estaba en Juárez, ujú. para llegar entre Pípila y Boulevard. ¿Y era gratuita la academia? No, esa sí que yo pagué, me la pagaron unos patrones que tuve en aquel tiempo. ¿Y qué fue lo que le enseñaron básicamente en Vas- esa carrera En esa técnica? carrera, era una carrera técnica, secretaria ejecutiva, era contabilidad, eh, eh, ¿Uso de alguna máquina? sí, máquina de escribir, taquigrafía, mecanografía, documentación, contabilidad. Eran 8 materias las Ujú. que, las que estudié. Y el campo de trabajo era de secretaria. Secretaria, más que luego ganaba uno muy poquito y me fui de cajera Ujú. y gané un poco más en aquellos años. Muy bien. Muy bien, pues esta fue la entrevista con la señora Estela, esperando ampliar un poco el panorama sobre la educación. Gracias.